Y volvemos nomás entonces a Todos a la Cueva. Estamos en el tercer bloque del programa. Recordemos las redes, recuerden todos que nos pueden escuchar a través de exaradio.soundartstudio.com. Si no, también pueden bajar, digamos, la aplicación que se llama Ustream, en una aplicación donde nos pueden escuchar y ver a la vez en cualquier parte de la galaxia directamente, donde te encuentres. Así que bueno, también tenemos Facebook, Todos a la Cueva, tenemos Instagram, Todos Cueva, tenemos Twitter, @todoscueva, y no dijimos el Facebook de la radio, el Facebook de Exaradio, que también ahí pueden chumear toda la programación, que está muy buena, cada vez hay más programas. Exactamente. Mientras tanto le pido al operador que me baje un segundito, un cachito la cortina nada más, que está un poquito muy alta. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Pero bueno, ahora se viene la columna del futuro doctor, digamos, del futuro doctor Emiliano De Lucchi. No sé si también nos viene o no acompaña viene. Facundo Pajón en el piso. Así que sobre las élites argentinas. Sí. ¿Qué? ¿Producción dice que viene? Sí, Sí, viene la columna. Me autoriza Tranquilo. producción. Doctor honoris causa. Honoris causa. Se lo está. entrega a Todos a la Cueva. Me lo el entrega a honoris Todos a causa. la Cueva, por supuesto. Bueno, más que una columna estructurada es traer algunos temas para conversar, para charlar, para dejar pensando, digamos. Muy bien. Intentar Preguntas que nos dejen ahí. traer preguntas. Onda, Nos llevamos las preguntas a las vacaciones, ahí está. que siempre vengan y venimos con cuadro, con Wally a veces, con índice de producción, qué sé yo. Ahora vamos a ir por otra parte. Estamos en enero. Estamos en enero, Claro. es una Más columna de tranquilo, enero. estamos en la playa tomando algo, una caipirinha quizá. No sé si Facu es de tomar caipirinha, pero Sí, sí. Lo que venga. viene más tranquila la cosa. Nada, bueno, vieron que, como hablamos al principio del programa, se habla mucho del gobierno de los CEOs, de que ahora el país está atendido por sus propios dueños. Esto me llevó a preguntarme qué era la élite argentina, si había una élite argentina, si eran varias, cómo se componía, si había sido siempre la misma, etc. Voy a aclarar que me sirvieron 3 libros para plantearme estas cuestiones. Ahí se ríen en producción. Siempre que yo hago una columna en producción. Usted sí. Yo Ellos sigo. no le haga caso. Uno es Historia de la élite en Argentina, de Santiago Lozada, lo recomiendo mucho. Un libro muy caro en papel, pero está muy barato en Google Read, ahora que. Y si estamos no, por con ahí la- en un PDF así medio clandestino. no está en capaz PDF que- todavía. Ah, bueno. Otro es del Patriarcado de la Oligarquía de Abelardo Ramos, que es el tomo 2 de su célebre saga Revolución y Contrarrevolución en Argentina, que ese sí está en PDF, editado por el Senado Nacional, cuando el presidente era Daniel Osvaldo, nuestro candidato a presidente. Y el tercero no habla específicamente de las élites, pero se llama Los derroteros del Estado empresario, que habla de cómo se conforma la élite industrial después del peronismo, principalmente. Bueno, cuando uno habla de élite, ¿a qué se refiere? Tenemos primero la concepción marxista de clase dominante, digamos, es una idea política en la que la sociedad se divide en 2 clases. Una clase, la propietaria de los medios de producción, y otra clase, la que tiene solo su trabajo. Solo eso puede vender. Solo eso puede vender. La relación entre las clases entra en contradicción con los métodos productivos y ahí se producen los choques, después derivan revoluciones, etc. Hay otra corriente, principalmente inaugurada por 2 italianos de fines del siglo XIX, principio del XX, que se llaman, bueno, no es demasiado relevante a menos que a alguien le interese buscarlos, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, que ellos buscan ver las modificaciones sociales o los rumbos de las sociedades a partir de sus élites, más que de sus pueblos. Ellos dicen, bueno, cuando hay un determinado nivel de complejidad en una organización política, en el Estado, las élites son las que definen los rumbos de las sociedades, y no necesariamente tienen que ser élites económicas, sino que pueden ser élites políticas. Esto pensado a principios del siglo XX. Ahora ya es más complicada esta postura, ¿no? Porque si uno pensando, vamos a hacer siempre pensando en la actualidad y el gobierno argentino para poder hacer un ida y vuelta, nos encontramos que está muy ligado el tema de lo económico y lo político, justamente, en este Sí, gobierno. ahora está muy evidenciado. Ahora digamos, está eso. muy evidenciado. Así que bueno, están estas dos posturas que explican los cambios en las sociedades. Para entender Argentina nos tenemos que remontar un poco a la historia, que han sido las élites argentinas tradicionales. Han aparecido
tenés una élite primero comercial, no fue siempre la élite agropecuaria, ¿no? Uno a veces parece en el sentido común o en lo que se habla. Piensa en los terratenientes, digamos. El hecho dice, bueno, la élite argentina son terratenientes, gente que tiene vacas, muchas vacas, ahora mucha soja en la zona núcleo. No fue así, surge como élite comercial. En 1776 Buenos Aires es capital del virreinato. Allá a la élite comercial se suma una élite burocrática. Al principio eran todos españoles, por supuesto. Eso después se va a ir modificando por los criollos. Después se produce en 1810 el proceso revolucionario. Cuando llegamos al proceso revolucionario, la élite española, tanto la burocrática como la terrateniente, empieza a ser mixada por los nuevos sectores criollos que, al ser triunfantes en la revolución, terminan imponiéndose, pero no hay un quiebre radical. Tengan en cuenta esto, por ejemplo, Manuel Belgrano. Hay penetración, digamos, pero no un parteaguas, digamos. Manuel Belgrano fue funcionario virreinal, el padre era una persona muy importante, un comerciante muy importante, y las estructuras virreinales se mantuvieron, aunque dando lugar al ascenso criollo. Y recién a mediados del siglo XIX, esta élite comercial empieza a transformarse en élite agropecuaria, principalmente agraria, porque la riqueza estaba en las vacas más que en las tierras. La productividad no era tan alta, no había habido todavía revolución agraria, de producción agraria, digamos, así que la riqueza estaba en las vacas. Acá aparece sobre todo otro componente importante de élite política. Digamos, ¿se acuerdan que los tanos hablaban mucho de diferencia entre élite política que no era necesariamente económica? En el periodo revolucionario aparecen los... ¿Vieron que en África se habla de los señores de la guerra en los países que están en guerra civil? Que son los tipos que manejan regiones en base al armamento o al control. Bueno, acá nuestros señores de la guerra fueron los gauchos, los caudillos. Los caudillos lo que hacían eran tipos que eran capaces de ocupar el rol del Estado central en las provincias. Facundo Quiroga, Peñalosa, Güemes en Salta. Y ahora vamos a ir a, si uno dice lo caudillo más importante, o la figura de caudillo por antonomasia, es la de Juan Manuel de Rosas. Subió la temperatura acá, sí, ¿no? Acá hace mucho calor, les contamos a todos, pero bien, veníamos piloteándola como un campeón, pero se ve que afuera empezó la temperatura está pegando el a sol, pleno. Se puso bravo. Bueno, el caudillo por antonomasia tenemos a Juan Manuel de Rosas. Bueno, primero vamos a aclarar una cosa. Juan Manuel de Rosas, si bien es caracterizado como la barbarie, etc., también se llamó restaurador de las leyes, ¿no? El gran restaurador. El discurso de Rosas era el que trataba de demostrar que él venía a poner orden, y esto se replicó en las otras provincias. No fue un caos total como cuenta la historiografía liberal, sino que los caudillos y muchos hicieron constituciones provinciales e hicieron cuerpos de leyes. No era un viva la pepa como se vende, sino que había un cierto orden. Lo que hace Rosas sí, y todos los caudillos en general, es dar lugar al pueblo en la relación con el gobierno. Rosas por primera vez apela al pueblo y lo usa, como después fue acusado en el siglo XX, Juan Domingo Perón fue acusado de usar al pueblo para mostrarse él mismo como garantista de paz. Eso es una discusión ideológica irrelevante, o relevante pero por otro tipo de discusión. Lo que acá yo quiero traer a colación es que a partir de Rosas se produce un cambio en las élites argentinas, porque necesitan, para mantenerse como élites, tener algún tipo de relación con el pueblo. Ya sea caudillo de provincia, relación militar, o ya sea el propio Rosas, sustento a la hora de llevar adelante sus designios, digamos, sus ideas de gobierno. Se dice también, hay un mito, vieron que se usa mucho decir que Rosas en realidad no era federal, que era unitario, que era representante de los ganaderos. Yo acá me lo traje anotado porque obviamente no es un cuadro, ¿no? No es un cuadro, pero son unos números. Siempre los números yo no puedo resistirme a ayudan a clarificar todo, ¿no? A meter algunos números. Bueno, Rosas en los 40 tempranos expropia cerca del 10% de los propietarios de las familias importantes de ganaderas de Buenos Aires, cuya riqueza representaba el 20% de la riqueza existente en todo el país. Ahí estaba la barbarie, digamos. Ahí estaba la barbarie, eso a mucho no le gustó. No, y eso es un dato que demuestra, que permite mellar un poco el discurso de Rosas como gran representante de los ganaderos. Y por otra parte marcar
que es otra cosa que decían estos dos italianos que traje a colación al principio, que la élite no es una sola, sino que en la élite hay fracciones, y las fracciones son importantes. Acá tenemos de vuelta las dos posturas, ¿no? La postura marxista que dice que las fracciones en las élites son irrelevantes, porque a la hora de tener una acción unificada, siempre se divide entre propietario de medio de producción y proletariado. Esta visión no es diferente, dice que en las élites hay diferencias clave y que pueden ser explotadas, al menos las élites económicas pueden explotar las diferencias de las élites políticas. Que es un poco lo que creo que lo hablaba con Facundo, con vos, en el momento de la política brasileña, que Lula no pudo explotar las diferencias entre las diferentes élites brasileñas. Pero bueno, eso también es otra tema. columna. Estamos viniendo para acá. Bueno, el siglo XIX se mantiene después a partir de los 40, 50, con una economía básicamente que se transfiere de lo comercial a lo agrario. Ahí empieza la élite agroexportadora. Y finalmente en 1880 recordamos que, según la bibliografía obligatoria de la Constitución del Estado-Nación, se me fue, pero bueno. ¿De la Confederación? No. Sí, la Constitución del Estado-Nación. Bibliografía obligatoria, pero me olvidé el autor, no importa, dice conforme el Estado Nacional y aparece la élite nacional. ¿Vieron que se dice que el partido que gobierna en Argentina es el único partido el partido de gobierno es el Partido Nacional, que se presenta en todas las provincias? Bueno, esto viene de 1880, de la mano de Roca, Partido Autonomista Nacional, se conforma el Estado-Nación, se conforman las instituciones y aparece la élite burocrática nacional que empieza a disputar también poder de las élites económicas provinciales. Ante las provincias limítrofes, por ejemplo, Mendoza comerciaba mucho con Chile, el norte comerciaba mucho con lo que había sido el Virreinato del Alto Perú. A partir de la Constitución del Estado Nacional, la élite se unifica, no es tan porteña como se dice, es una élite nacional, pero donde las élites provinciales tienen cierto tipo de participación. Se unifica y se crea una élite económica, productora y criolla, una élite extranjera, porque es el auge de los ferrocarriles, había muchos funcionarios británicos, una élite productora criolla, una élite extranjera y exportadora, y por otra parte una élite política a nivel nacional burocrática. Sí, la formación del Estado-Nación, quizás te referís al libro de Oslak, ahí está, ahí me salió, muy bien. Ahí licenciado en ciencia política, ahí saltó el licenciado. No podía faltar la corrección. Bueno, así entramos en el siglo XX, en el que, como sabemos lo que hemos estudiado un poco de historia, entra en crisis el modelo agroexportador y el mundo que acabamos de describir, agropecuario, de grandes terratenientes con extensiones de tierra que se empieza a conformar en 1850, en las primeras décadas del siglo XX empieza a irse un poco para abajo. ¿Y qué es lo que hacen las élites? Empiezan a mudar esta vez desde sus capitales agrarios a los industriales. Acá aparecen algunos tipos. Muchas gracias. Me pasa Facundo un pañuelito. Les contamos Emiliano está sufriendo. Me agarró un calor. Yo lo veo a Emiliano por estar sufriendo y yo también estoy sufriendo mucho, igualmente el calor. Está atacando el calor. Lo ayudamos a Emiliano. Estoy un poco nervioso porque no sale nuestro entrevistado estrella. No, parece bueno, que ya va a salir. No hay ningún problema. Bueno, que dijimos que ya entrado en el siglo XX, lo que sucede es una migración de capitales agrarios a industriales. Yo acá había traído también los números, pero se ve que se me perdieron. Queda una cosa así como que en 1940, de las 50 fortunas más grandes, acá tengo, mirá, sobre los mayores contribuyentes en 1942, solo 16 pertenecían al ámbito rural. La gente que ponía la plata al fisco en 1942 pertenecía al ámbito industrial o protoindustrial, podríamos decir. Después, a partir del peronismo, esto se va a ir acentuando con los planes quinquenales, con un intento de crear una burguesía nacional, que después se convertiría también en una burguesía de carácter contratista. Ahí llegamos finalmente a la familia Macri. No, Macri viene, como dice Moreno, no es Macri, es Blanco Villegas. Pero no, es Macri y Blanco Villegas también, ¿no? Es decir, una élite ganadera por un lado y una élite industrial por otro. Quería también, para hacer un paralelismo, acá me traje todos los machetes. ¿Vieron lo de los dos lados del mostrador? Que ahora Aranguren se compra
Va. Se aumenta a sí mismo. El secretario de Energía Aranguren o el ministro de Energía de Aranguren le compra a Shell. Claro. O inclusive Dietrich, el ministro O de Transporte, el Estado Nacional le compra a la familia Dietrich muchos autos o patrulleros, O etcétera. inclusive Echeverre se saca los impuestos, a la exactamente. exportación y demás. Esto no es nuevo, es una característica de nuestras élites. Les voy a contar, por ejemplo, cuando entra en crisis el modelo agroexportador, que lo estábamos viendo hace muy poquito. Hay muchas familias que se ven obligadas a vender sus palacios. ¿Vieron esos palacetes que ahora son todos propiedad del Estado, no? Claro. Esos palacetes fruto de ese mundo agropecuario que iba en declive. Ellos se ven obligados a vender. Y bueno, por ejemplo, la familia Boya Alvear vende su palacio, que es la embajada norteamericana, actualmente, se lo vende al Estado. El Palacio Anchorena es adquirido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado. La familia Paz vende al Círculo Militar su propiedad. El Palacio Errázuriz Alvear pasa a ser el Museo de Arte Decorativo. Notamos que hay como una asistencia, hay que ver, no sé si se controlaban los precios, ¿no? Con auditoría, qué precios se habrá pagado por el palacio, pero hay como una forma de sostener con el Tesoro Nacional a las élites en decadencia, cosa que se repite 60, 70 años después, en la década del 80, cuando se estatizan las deudas privadas, y que lo estamos viendo ahora. Entonces, bueno, para meter un cierre o ya ir planteando las preguntas finales, vimos, o intenté que se vea, cómo las élites fueron cambiando, a la vez que no tanto, fueron reproduciéndose, ya sea por relaciones familiares o por resabios de los periodos anteriores, de comercial a agropecuaria, a industrial. Ahora con el boom de la soja habría que verlo, no sé si estará relevado, pero creo que hay como una vuelta a las élites agropecuarias, sobre todo a partir del 76, pero se puede estar profundizando con el auge de las commodities. Por otra parte, como hubo una relación muy cercana con el Estado, primero con el gobierno de Buenos Aires y los gobiernos provinciales, a partir de 1880 con el Estado Nacional, y esas relaciones con el Estado Nacional se fueron reproduciendo en diferentes modalidades, en las que la particularidad fue que el Estado ayudó a resolver algunos... Sí, siempre tuvo esa vinculación, digamos. Alguna vinculación para resolver negocios entre los privados. Bueno, ya estamos llegando más o menos al final. No sé si me queda algo pendiente. Bueno, tenemos que... Sí, una cosa pendiente que es importante, que me olvidé de mencionar, que cuando llega el peronismo al gobierno, la imagen que había de las élites, de parasitarias o de rico como un argentino que se hacía en París, tiran manteca al techo, está vinculada a un último periodo que va desde los 20 a los 40, en el que el aumento del valor de las tierras con la revolución de producción agropecuaria llevó a que aumenten mucho las tierras, a que los pequeños propietarios se conviertan en arrendatarios, digamos, y existe este terrateniente que no hace nada, cobra un alquiler de su tierra y otro la trabaja. Esta imagen, que es la imagen que nosotros tenemos más presente del terrateniente, es una imagen que tiene que ver con lo que pasa del 20 al 40, pero no con lo que pasa antes del 20. Y sobre esa imagen en parte se monta un dispositivo que le sirve perfectamente al peronismo para orientar el país hacia un perfil industrialista y como canalizar los odios o los humos hacia el terrateniente parasitario. El terrateniente que viajaba a Europa, pasaba todo un verano en Europa o el invierno en Europa. Exactamente. ¿Qué hereda a los industriales? Si bien el mundo en el que él hizo su fortuna desaparece, sí hereda sus costumbres. Por eso uno puede ver industriales que compraban caballos de polo, o compraban una estancia. Entonces se va reproduciendo una forma de vida oligárquica o aristocrática en sujetos que tenían más que ver con el ámbito del trabajo, el ámbito, si uno se quiere, a la orden de mérito, por ser muy benevolentes, que ahora eso se volvió a traer al discurso, pero de forma falsa, ¿no? Así que bueno, ¿terminamos acá? Terminamos acá. Perfecto, terminamos acá entonces con la columna de Emiliano De Lucci y nosotros seguimos por acá.